guardar en el YouTube. Vamos a ver si esta vez se puede guardar en el YouTube como las clases anteriores. Ya, entonces, vamos a ver ahora, digamos, los estados financieros, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado ya completando, digamos, en nuestra monografía, ¿no? Esta es la misma monografía que hemos estado trabajando. Creo que el nombre no está bien, ¿no es cierto? Creo que tiene otra denominación, pero bueno, vamos a mantener con este nombre, luego lo cambiaremos, ¿ya? Sin embargo, el hecho es de que aquí está ya nuestra monografía, ¿no? Esta parte de aquí teníamos como la parte del activo, ¿no es cierto? Aquí el activo, está el activo, y el total del activo es 41.790, ¿no? Total activo, 41.790, ¿no? Y acá tenemos pasivo y patrimonio, que es la otra parte, ¿no? Igual 41.790. Ya está, ¿no? Entonces, significa que tenemos el activo y el pasivo y patrimonio, ¿ya? Pues son tres componentes. El activo está al lado izquierdo, el pasivo y patrimonio al lado derecho, ¿ya? Eso vamos a analizar ahora, ¿ya? A ver, tengo yo aquí alguna información, ¿ya? De una empresa, ¿ya? Que está un poco caracterizada, digamos, de cómo es que es ese balance, ¿no? Que se llamaba antes y ahora se llama estado de situación financiera, ¿ya? Entonces acá tenemos el estado de situación financiera, ¿ya? Entonces, el estado de situación financiera, nosotros si recordamos acá, teníamos aquí activo corriente y activo no corriente, ¿está claro? Y aquí teníamos pasivo corriente y pasivo no corriente no hay, solo hay patrimonio, ¿ya? Entonces, eso es lo mismo, solo que acá está representado, digamos, así gráficamente, ¿ya? Entonces, tenemos aquí el activo corriente, que es esta parte, y esta de acá, que es el activo no corriente, ¿no? Y tenemos aquí el pasivo corriente y el pasivo no corriente y el patrimonio, ¿no? Entonces, en el estado de situación financiera van a haber, digamos, 5 componentes, ¿ya? Bueno, algunos se llaman componentes, ¿ya? Ya no son cuentas, ¿no? Sino son componentes, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, activo corriente, ¿no? Activo corriente. ¿Ya? Y recordemos aquí, en el estado de situación financiera, esta parte de aquí es el activo corriente. Acá dice activo corriente, esta parte que he marcado de color, digamos, verde, ¿no es cierto? Dice activo corriente, ¿no? Y aquí están las cuentas 10 efectivo y la cuenta 20 mercaderías. Solo tenemos dos montos, ¿no? Porque los demás los puse, porque bueno, así lo tenía en el formato, nada más, ¿no? Se tendría que borrar, pues, ¿no? En este caso lo he mantenido así, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tenemos esos dos datos, ¿no? El efectivo y las mercaderías, ¿no es cierto? Entonces, eso es la parte corriente, aquellas cuentas que empiezan con el 1 o con el 2, ¿ya? Y la parte no corriente es la que empieza con el código 3. Acá, si ustedes notan, acá empieza con el 3, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿ya? Activo corriente son aquellas cuentas que empiezan con el 1 o el 2, y activo no corriente la que empieza con el 3, ¿ya? Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, para cuando yo tenga información en el estado de situación financiera o llamado balance, es que voy a tener que tener información más o menos así, ¿ya? Esto está graficado de manera proporcional, ¿ya? Entonces, eso es lo del activo, lo del lado izquierdo, ¿no? ¿Ya? Que tiene que ser igual al lado derecho, ¿ya? Entonces, y aquí, recordemos, ¿no es cierto? Nos salía 41.790 en el activo, ¿no es cierto? Que en este caso es lo del lado izquierdo, ¿no es cierto? Y en el pasivo y patrimonio también me sale 41.790, pero es el pasivo y el patrimonio, ¿no? Entonces aquí tenemos pasivo que está de color verde, son pasivo corriente y pasivo no corriente, ¿no? Más el patrimonio, me sale lo mismo, es decir, proporcionalmente es lo mismo, ¿ya? Entonces, tengo esta información, ¿ya? Entonces, va a estar representado de manera gráfica, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esa información, ¿no es cierto? Nos va a servir para analizar, ¿no? O sea, ustedes de repente dirán, ¿para qué me sirve, pues, no? Digamos, la contabilidad, ¿no? Claro, ustedes no son contadores, pero necesitamos información para tomar decisiones, ¿no? Pero antes de tomar decisiones, tenemos que saber qué contiene o qué información contiene los estados financieros, ¿no? Una vez que analizamos, conocemos qué cosas tiene, qué cosas contiene o qué información hay dentro de los estados financieros, la vamos a analizar, las vamos a de repente escudriñar un poco, ¿no es cierto? Entender lo que contiene y en función de eso
vamos a tomar decisiones, ¿no? Porque para eso sirven los estados financieros. O sea, es decir, para eso sirve la información de la contabilidad que se va a trabajar y que luego van a salir reportes, y esos reportes son los estados financieros, que en este caso es el estado de situación financiera. Entonces, en eso consiste, digamos, esta parte, ¿ya? Entonces, tenemos aquí el estado de situación financiera, que contiene la parte del activo, repito, y aquí está la parte del pasivo y en la parte roja, que es el patrimonio, ¿no? Aquí le he puesto patrimonio neto, ¿ya? Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esa información, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo tengo aquí varias gráficas parecidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá abajo, ¿no? Acá tengo varias parecidas, ¿no es cierto? Pero no son iguales. Ahorita vamos a ver las diferencias, ¿ya? ¿Ya? Pero esas diferencias son de acuerdo a la proporción y al tamaño, ¿no? Vamos a suponer que cada parte de estos que he marcado de colores representan una determinada cantidad de dinero, ¿no? Determinada cantidad de dinero, ¿ya? Entonces, esa cantidad de dinero representa estos componentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Ustedes notan aquí, ¿no es cierto? Digamos, tengo el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es la cantidad de dinero que los dueños han puesto a disposición de la empresa, ¿no? Es la cantidad que han invertido, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que yo quiero poner mi empresa y en mi empresa, digamos, recién la voy a empezar, digamos, ¿no? Hoy estoy empezando recién, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que tengo 200.000, un ejemplo, ¿no? Tengo 200.000, es lo que voy a invertir. ¿Cómo lo tengo? En forma de dinero, vamos a suponer, ¿no? En forma de dinero, ¿ya? Entonces, eso sería así, pues, ¿no? O sea, digamos, si yo tengo así, ¿no es cierto? Vamos a copiarlo esto casi, ¿ya? En otra parte, acá, un poquito más a la derecha para explicar esto que lo... Vamos acá. Digamos así, ¿ya? Digamos que esto es todo amarillo, pues, ¿no? Así tendría que ser. Digamos así, ¿ya? Digamos que esto es así, esto de acá, así, así digamos, ¿ya? Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Digamos que fuera así, ¿ya? Pues acá voy a tener así, ¿no es cierto? Capital. Ya, digamos, si una empresa, porque lo que estamos haciendo ahora es análisis, ¿ya? Digamos, repito, ¿no? La empresa va a invertir, la empresa, el dueño de la empresa, invierte, digamos, 200.000 soles. ¿Ya? 200.000 soles. 200.000 soles, ¿ya? Ese es nuestro supuesto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando va a empezar su negocio, digamos, esta persona, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene? Estamos diciendo que tiene dinero. ¿Cuánto tiene de dinero? 200.000, voy a poner acá, ¿ya? 200.000 es lo que tiene, ¿ya? 200.000. Y esa es su inversión, ¿ya? Ese es el capital o su patrimonio. Entonces voy a poner acá también 200.000, pues, ¿no? 200.000, ¿ya? 200.000 en los dos casos, ¿ya? 200.000. Ya está. Entonces, tengo aquí en el activo, tengo dinero, 200.000, porque es la cantidad que está invirtiendo este dueño, ¿no? O sea, está empezando recién. O sea, hoy día, digamos, se ha decidido esa persona invertir. Tenía ahorrado 200.000 y dice, ya, quiero poner mi negocio, ¿no? ¿Y cómo lo tiene esa inversión? En forma de dinero, ¿no? Y así va a aparecer, ¿ya? En el activo, 200.000 y en el capital, 200.000. Mejor dicho, en el activo, en forma de dinero, esto en forma de efectivo, ¿no? Dinero, 200.000. Pero eso es su inversión, ¿no? Va a aparecer acá en capital, 200.000. Y así va a ser, ¿ya? Entonces, en la medida en que va a irse desarrollando, digamos, la empresa, ¿no es cierto? Vamos a suponer, ¿ya? Este es
un momento inicial, ¿no es cierto? Vamos a imaginar que la empresa ya se ha creado, ¿no? Y el dueño dice lo siguiente, ¿no? Ya, ¿qué voy a hacer, no? De repente, qué sé yo, pues así como decía en la monografía, en la segunda monografía, ¿no? Se va a dedicar a vender zapatos, comerciante de zapatos, digamos, ¿ya? Entonces, vamos a imaginar que va a comprar pues zapatos, ¿no? Entonces ponemos acá mercaderías, mercaderías, ya está, ¿no? ¿Cuánto va a comprar? Vamos a imaginar que va a comprar, digamos, 50.000 soles en mercaderías, vamos a suponer, ¿ya? 50.000 soles, ¿está claro? 50.000 soles en mercaderías. ¿Y con qué lo va a comprar? Con el dinero, pues, ¿no? ¿Cuánto dinero había? 200.000. Y como va a comprar 50.000 soles de mercadería, acá va a restarse, ya no va a ser 200.000, sino 150.000. ¿Está claro? 150.000. Entonces sigue siendo acá 200.000. Yo sumo acá, ¿no sé? Entonces, la suma, vamos a suponer que vamos a sumar así, ¿ya? ¿Qué vamos a decir? ¿Ya? Ya está, ¿no? Entonces, si yo antes, ¿no es cierto? Si yo tenía acá 200.000, ¿no es cierto? Así, ¿no? Y acá tenía cero, digamos, ¿no? Significa que cuadra, pues, ¿no? Ya tenía dinero, 200.000 y capital, 200.000. ¿Está claro? Pero estamos diciendo de que la empresa va a empezar a funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué hace la empresa pues, con los 200.000? Dice, ah, no, ya tengo, algún negocio tengo que hacer, ¿no? Entonces, vamos a suponer que va a comprar sus mercaderías, ¿no? ¿Cuánto va a comprar? Repito, ¿no? Digamos que va a comprar 50.000 de mercaderías, ¿ya? ¿De dónde va a sacar la plata? De acá, pues, ¿no? Tenía 200.000 menos 50.000, queda 150.000. Ya está, ¿no? Y acá sigue sumando 200.000 y 200.000. ¿Está claro? Ya. ¿Qué más? Vamos a suponer, ¿no es cierto? Que tiene que comprarse, digamos, qué sé yo, pues, ¿no? Digamos, tiene que comprar un local, ¿no? De repente en un stand, en un centro comercial, qué sé yo, ¿no? ¿Ya? En algún lugar tiene que vender los zapatos, ¿no es cierto? Vamos a imaginar que se compre un stand, digamos, ¿ya? Y el stand cuesta, digamos, 100.000 soles, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá este stand, así, ¿ya? ¿Eso qué es? Inmuebles, maquinaria y equipo, pues, ¿no? Inmuebles, maquinaria y equipo. ¿Ya? El stand. ¿Ya? Vamos a suponer que es el stand en el centro comercial, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? 100.000 soles. 100.000 soles. Y como tiene en caja, en dinero tiene 150.000, no sé, de ahí saca, pues, ¿no? ¿Cuánto va a quedar acá? 50.000 nada más, ¿ya? Porque tenía 150.000 y como va a comprar, digamos, su stand, ya no le queda 150.000, solo se queda 50.000. Y acá abajo sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo acá 100.000 al lado izquierdo y 100.000 al lado derecho. ¿Qué más? Vamos a suponer que han pasado unos meses, obviamente lo que les estoy explicando es una cuestión hipotética, ¿no? En una empresa ocurren pues más operaciones, pues, ¿no? Operaciones de grandes velocidades, ¿no? Hay 2, 3, 5 operaciones por día, qué sé yo, 20, 30 ventas por día, etcétera, ¿no? Dependiendo, digamos, de la dinámica de la empresa, ¿no es cierto? Vamos a suponer que pasa un tiempo y de repente la empresa pues pide prestado, ¿no? Pide prestado, ¿ya? Entonces, vamos a ponerlo aquí en forma de préstamo, y acá. Ya, vamos a poner acá, ¿ya? Deuda, deuda bancaria, vamos a poner acá, ¿ya? Deuda bancaria. Deuda banco, vamos a poner así, ¿ya? Deuda banco. Ya está. ¿Cuánto? Digamos que se presta, digamos, 30.000, ¿ya? Vamos a suponer 30.000, digamos, ¿ya? 30.000. Se presta 30.000, ¿no es cierto? Del banco. Ya, y como ustedes verán acá, acá aumenta al lado derecho, pues 230.000, ¿no? ¿Ya? Pero ¿en forma de qué le presta el banco? Dinero, pues le va a prestar, ¿no? Entonces, acá en la caja ya no va a tener solo 50.000, sino va a tener 80.000, pues, ¿no? Por lo que se está prestando del banco, 30.000 más, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿en forma de qué presta dinero el banco, ¿no? ¿En forma de qué presta el banco? En forma de dinero, ¿no es cierto? Entonces, estos 30.000 va a ir también aquí al lado izquierdo. 80.000, ¿no es cierto? Ya está. Acá me sale 230.000 al lado izquierdo, ¿no es cierto? Acá lo voy a marcar mejor con los colorcitos para que se note, ¿ya? Marcar aquí y acá lo voy a marcar, digamos, de rojo para que se note, pues, ¿no? Y le voy a marcar acá de blanco. Ya está, así, ¿ya? Ya está, ¿no? Entonces, nos hemos prestado dinero del banco 30.000
y como en dinero teníamos solo 30.000, perdón, teníamos 50.000 más los 30.000 que nos hemos prestado son 80.000. Ya está, ¿no? ¿Qué más? Vamos a suponer que hay un proveedor, ¿no? Un proveedor, digamos. ¿Ya? Vamos a suponer que un proveedor nos está vendiendo al crédito. ¿Está claro? ¿Ya? Acá, proveedor. Proveedor, ¿ya? Proveedor, claro, acá vamos a poner crédito, pues, ¿ya? O sea, nos vende al crédito. ¿Ya? Porque esa es la idea, ¿ya? Porque así va a pasar, ¿no? Digamos que el proveedor nos vende zapatos por un valor, digamos, de 10.000 soles, vamos a suponer. 10.000 soles nos vende al crédito un proveedor, ¿no? ¿En qué nos da crédito el proveedor? No nos va a dar pues, en dinero, ¿no? Nos va a dar en mercaderías, ¿no? Entonces, como acá en mercaderías yo tenía 50.000, ¿no es cierto? Ya no va a ser pues 50.000, sino va a ser pues 60.000. 60.000, ¿no? Ya está. Y como ustedes pueden notar acá, sigue cuadrando acá, pues, ¿no? Sigue cuadrando. ¿Está claro? Ya está. ¿Qué más? Vamos a suponer que ya tenemos pues, mercaderías, ¿no? Vamos a vender ahora las mercaderías, ¿no? ¿Cuántas mercaderías vamos a vender? Digamos que por un valor, digamos, de, de 20.000, digamos, ¿no? Mercaderías. Significa que tenemos en el almacén tenemos 60.000 soles en mercaderías, ¿no? Vamos a vender ahora. Y si vamos a vender, va a salir, pues, ¿no? Entonces, ¿va a salir cuánto? 20.000. O sea, acá ya no va a quedar 60.000, sino va a quedar 40.000. Ya está. Y como hemos vendido, vamos a suponer que hemos vendido al crédito. ¿Ya? Entonces acá va a aparecer cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. ¿Cuánto? 20.000, pues, ¿no? Acá. 20.000. Ya está, ¿no? Y si ustedes notan acá, sigue apareciendo los 240.000 acá a la izquierda y acá también, ¿no? Pero estamos haciendo operaciones. O sea, ¿qué es lo que va a pasar en la empresa? ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a suponer que ha pasado el tiempo, ¿no es cierto? Ha pasado el tiempo y estas cuentas por cobrar ya las hemos cobrado, ¿no? Entonces, estos 20.000 se van a convertir en dinero, ¿no? Entonces, acá, cuentas por cobrar cero, digamos, y acá va a ser 100.000. O sea, 80.000 más 20.000 que hemos cobrado sería pues 100.000, ¿no? Ya está. ¿Ya? Y sigue siendo acá 240.000 y acá al lado derecho 240.000, ¿no? Entonces, más o menos así va a ocurrir, digamos, en la realidad, pero esto graficado a grandes velocidades, pues, ¿no? ¿Ya? A grandes velocidades. Y esta parte de aquí, ¿no es cierto? Ya no va a ser solo patrimonio, ¿no? Sino va a ser esto el pasivo, ¿ya? Y acá lo voy a pintar de otro color, ¿no es cierto? Para que se note, pues, que es pasivo, ¿ya? Entonces, esta parte de acá es el pasivo, ¿ya? Entonces, esto es pasivo. Pasivo. Pasivo en general, ¿ya? No le voy a poner acá si es pasivo corriente o no corriente, simplemente pasivo nada más, ¿ya? Por ahora, ¿no? Ya está. Entonces, eso es, digamos, la forma como evoluciona, digamos, las operaciones en una empresa, ¿no? Vistos solo desde un estado financiero, ¿no? Que en este caso es el estado de situación financiera, ¿no? Este es el estado de situación financiera. Estado de situación financiera, ¿no? Entonces, este es nuestro estado de situación financiera, ¿ya? Ya está, estado de situación financiera, ya. Ya está. Entonces, con esto lo que he querido es básicamente ver por qué es que este estado financiero refleja la situación de la empresa, ¿ya? Por eso se llama estado de situación. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, repito, ¿ya? Esta información, ¿no es cierto?, que tenemos en los estados financieros van a servir para tomar decisiones, ¿ya? Claro que esta parte que estamos viendo ya no es contabilidad, pues no tiene que ver con la parte del análisis financiero, ¿ya? Estamos haciendo análisis financiero, ¿no? Entonces, el análisis financiero va a servir, repito, para tomar decisiones, ¿no? Analizamos la información para luego tomar decisiones, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? ¿Ya? Cuando dice aquí estado, o sea, significa, estado es en qué
O sea, ¿cómo se encuentra, no? O sea, muchas veces de repente a ustedes les han preguntado, ¿en qué estado te encuentras, no? Entonces, o de repente, digamos, en qué, o sea, ¿cómo uno se encuentra, ¿no? En este caso, ¿cómo se encuentra la empresa, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama esto estado de situación financiera, ¿no? O sea, situación. ¿Qué es? La situación es, digamos, en el momento actual, ¿cómo se encuentra? Esa es la situación, ¿no? Pero financieramente, ¿no? Entonces, ojo con lo siguiente, ¿ya? Esta parte de aquí, ¿no es cierto? El lado derecho del estado de situación financiera, es decir, el pasivo y patrimonio, es la parte financiera, ¿ya? Entonces, claro, esa parte, esto de acá, digamos, es el origen, ¿ya? Así se llama, origen, ¿ya no? Y esto de acá, aplicación. Origen y aplicación. Origen y aplicación, ¿ya? Pues, ¿qué quiere decir esto, no? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿por qué es que es origen y por qué es aplicación, digamos, ¿no? Origen y aplicación, ¿ya? O sea, el lado izquierdo, ¿no es cierto?, es aplicación y el lado derecho es origen, ¿está claro? El lado izquierdo es aplicación y el lado derecho es origen. ¿Qué quiere decir esto, no? Que el, el conjunto de recursos se originan de esta manera, ¿ya? Es decir, ¿de dónde provienen los recursos? De los que invierten en la empresa, pues, ¿no? ¿Quién invierte en la empresa? El dueño, pues, ¿no? Esa es la parte del patrimonio, ¿ya? Pero también podrían venir esos recursos de parte del banco, pues nos presta dinero el banco, es un pasivo, ¿no? De ahí viene el dinero, ¿no? ¿De qué otra manera podría venir el dinero, no? De parte del proveedor. El proveedor nos vende mercaderías al crédito y le pagamos pues más adelante, ¿no? Entonces, eso es este proveedor, ¿no? De ahí proviene el dinero. Por eso se llama origen. Todo este lado izquierdo es origen y ese dinero, o sea, en este caso son 240.000 soles, esos 240.000 soles, ¿en qué los hemos utilizado, no? Aquí, todo lo que está acá al lado izquierdo, que es el activo en color amarillo, ¿no es cierto? De esa manera lo hemos utilizado. En el activo hemos utilizado. Eso es aplicación, ¿no? Entonces, a lo que iba, ¿no? Esta parte es la parte financiera y esta parte de acá es la parte económica. Entonces, digamos acá, ¿no? Esto es la parte económica, ¿ya? Y esta es la parte, digamos, financiera, pues, ¿no? Acá, financiera. Financiera y esta es la parte económica. Se refiere a la parte, a todo el lado izquierdo, ¿no? Es económica, todo esto es económico y todo esto de acá es financiero, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Lo financiero, ¿qué es? Muchas veces de repente ustedes han escuchado hablar, digamos, a alguien que tiene una empresa, de repente ustedes mismos, ¿no es cierto? Tengo que financiarme, dicen algunos, ¿no? Tengo que financiar. Entonces, ¿qué está diciendo? O sea, ¿qué nos está queriendo decir? Que de alguien se va a prestar dinero, ¿no? O tiene que haber una forma de cómo lo va a conseguir. Esa es la parte financiera, ¿no? Y es el origen. De ahí salen los recursos financieros, ¿no? Los recursos en general, mejor dicho. De ahí salen los recursos en general, ¿no? ¿Y en qué forma lo vamos a utilizar? En forma de recursos económicos, ¿no? Es decir, voy a comprar, en este caso hemos puesto el ejemplo, voy a comprar mi stand para mi zapatería, para mi tienda de zapatos, ¿no? Para mi puesto de zapatos, ¿no es cierto? Voy a comprar los propios zapatos en forma de mercaderías y todavía me queda algo de dinero, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se reflejan esos recursos, los recursos económicos, ¿ya? Entonces, eso es respecto de este estado financiero, ¿ya? Que es el estado de situación financiera. Ya está. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Regresamos a esta parte inicial, ¿no? Tenemos aquí el activo, ¿no es cierto? Y aquí está el pasivo y patrimonio, ¿no? Pues acá ustedes notan que hay determinado tamaño de patrimonio, ¿ya? Vamos a suponer que estos tamaños que están aquí graficados representan una determinada cantidad de recursos, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí, ¿no es cierto? Aquí en la parte de abajo, una empresa, digamos acá, ¿no? Que es parecido al que está arriba, ¿ya? Solo que con un patrimonio pequeñito, ¿no? ¿Ya? Un poco raro, no es habitual que eso ocurra, pero lo hacemos básicamente para fines de análisis, ¿ya? Porque estamos haciendo esto, análisis financiero, ¿ya? Entonces,
estos recursos que tengo aquí, ¿no es cierto?, que son poquitos, que es la inversión que han hecho los dueños, ¿ya? Entonces, la mayor parte, de repente son préstamos, créditos, le debe dinero a terceros, pues, ¿no? Hay mucha deuda, ¿no? Acá, como ustedes podrán notar, todo esto es deuda, toda la parte verde, ambos verdes, ¿no? El claro y el oscuro, son deudas, es decir, la empresa debe demasiado dinero, ¿no? Cuando eso ocurre, es que probablemente la empresa ya esté en problemas, ¿está claro? ¿Ya? O sea, la empresa ya no puede realizar sus propias actividades, sino que va a empezar a depender de otros, ¿no? Porque cuando tiene recursos en el patrimonio, es autónomo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasaría si, como veíamos al principio antes, ¿no? En el ejemplo anterior, todo era, digamos, patrimonio, todo el lado derecho es patrimonio, es decir, todo lo que invierte, es decir, el origen de los recursos, todo es propio, digamos, ¿no? ¿Ya? Porque el inversionista pone todo su dinero para que funcione la empresa, ¿no? Pero también podríamos recurrir a terceros para que también nos presten pues, dinero, por ejemplo, el banco, o les decía, el proveedor también nos puede vender mercaderías al crédito o materias primas al crédito, ¿no? Entonces, es ahí donde va a ir apareciendo este pasivo, ¿ya? Entonces, y cuando estamos en una empresa, ¿no es cierto? Normalmente aquí va a haber una particularidad, ¿no? ¿Qué va a ocurrir, no? Esto es recursos que tenemos de inmediato, ¿no? El activo corriente son recursos de corto plazo que podríamos disponer, pues, ¿no? Es decir, tengo dinero en el banco o en la caja de la empresa, o tengo cuentas por cobrar o tengo mercaderías, ¿no? Y rápidamente puedo vender y luego puedo tener dinero, ¿no? Y de esa forma puedo afrontar mis deudas de corto plazo, porque este pasivo corriente es deudas de corto plazo, ¿no? Entonces, podríamos de pronto, con los recursos que tenemos aquí, afrontar estas deudas que están aquí, en el corto plazo, ¿ya? Entonces, para eso sirve estos recursos, ¿ya? O sea, normalmente debe estar así, ¿ya? Es decir, el activo corriente, proporcionalmente en términos de dinero, debe ser más grande o mayor que el pasivo corriente, ¿no? Es decir, que mi deuda corriente debe ser más pequeña que mi activo corriente, como está aquí, ¿no? Así como está acá, ¿ya? Este color anaranjado en comparación con este verde claro, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Sin embargo, creo que por aquí tengo otra gráfica, ¿no es cierto? Que está al inverso, así como acá, ¿no? Este que habíamos visto acá, ¿no? Acá, ¿no es cierto? Este de acá, ¿no? Tengo aquí activo corriente, que es de color amarillo, y el pasivo corriente es más grande, pues, ¿no? O sea, tengo demasiadas deudas, ¿no? Y ya no voy a poder afrontar, ¿no? Entonces, en esa medida, este estado financiero me va a permitir tomar decisiones, ¿ya? Entonces, por eso es importante, digamos, que eh, sepamos en qué consiste, digamos, esta información de los estados financieros que luego nos va a posibilitar tomar decisiones. Ya está. Luego, finalmente, para terminar, aquí yo tengo el otro estado financiero, ¿no? Acá, a ver, teníamos acá el estado de resultados por función, ¿no? Acá tenemos los ingresos, ¿no es cierto?, por ventas, y lo demás son costos y gastos. Este de acá es costos y estos otros dos de acá son gastos, ¿ya? Entonces, tengo ingresos y gastos. Eso es lo que hay en un estado de situación financiera, ¿ya? Perdón, en un estado de resultados, perdón, en un estado de resultados, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? En este caso tenemos esa información. Entonces, para eso, yo he también aquí graficado ese estado de resultados, ¿ya? Aquí está, ¿ya? Entonces, tengo aquí ingresos por ventas, ¿no es cierto? Ingresos por ventas, digamos que es proporcional, pues también acá, ¿ya? Pues más o menos aquí, ¿no es cierto? A ver, aquí así, digamos. Más o menos así, ¿ya? Vamos a retirar esta cosa de acá. Ya está, digamos así, ¿ya? Entonces, digamos que tengo así mi estado de resultados, ¿ya? Y normalmente en el estado de resultados, digamos que por función, ¿no? Que es el que se utiliza más. No dice acá, acá simplemente dice estado de resultados, ¿ya? Pero debería ser, digamos, estado de resultados por función, ¿no? Claro, ese nombre de por función es de carácter contable, ¿no? Esta parte ya no es contabilidad, ¿ya? Pero sacamos la información para hacer análisis
de la contabilidad, pues, obviamente, porque son parte de los estados financieros, ¿no? El estado de resultados. Ya está. Entonces, en resumen, ¿qué tipo de información va a haber en el estado de resultados? Va a haber ingresos, es decir, que hemos recibido dinero, digamos, ¿no es cierto? Luego va a haber, esta parte es ingresos, ¿no? Es decir, hemos recibido dinero, ¿no es cierto? ¿Ya? Y van a ver la parte de los gastos, que es esta parte de acá, los gastos o costos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es decir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Digamos en el ejemplo de los zapatos que hemos estado viendo antes, ¿no? Si yo he comprado zapatos, digamos, vamos a imaginar que los he comprado a 60, ¿no? Digamos, vamos a suponer, ¿ya? Mejor pongamos mejor así exactamente, ¿ya? El zapato lo he comprado, digamos, a 80 soles, ¿está claro? El par de zapatos, lo compro a 80, ¿no? Y lo he vendido a 130, ¿está claro? Esto es todo lo que he vendido, 130. Repito, ¿no? Lo he comprado a 80 y lo he vendido a 130. ¿Cuánto me queda? 50 pues de ganancia. Eso es esta parte de acá. Y así va a pasar en la empresa. Ese es el resumen, ¿ya? Entonces, claro, obviamente en esta información que estamos viendo hay muchos otros detalles, obviamente, ¿ya? Pero lo más importante es esto que les acabo de decir, ¿no? Ya, la empresa, en la parte de la gestión, necesitaría saber, repito, a cómo compré el par de zapatos, ¿no? Lo compré a 80 soles, el par de zapatos, y lo voy a vender a 130, ¿no? ¿Cuánto gano? 50 soles, ¿no es cierto? 50 soles. ¿Está claro? ¿Ya? En cambio, acá tengo otro ejemplo, ¿no? Digamos, vamos a suponer que el zapato lo compro, digamos, a 90. ¿Está claro? El zapato lo compro a 90. ¿Ya? Y lo voy a vender a 110 el par de zapatos. Estoy ganando poquito. Solo estoy ganando 20 nada más. ¿Está claro? Por eso acá aparece una ganancia chiquita. ¿Está claro? ¿Ya? Ya está. Eso es, ¿no? Y así va a funcionar la empresa, ¿no? De esa manera, ¿ya? Entonces, y si no me equivoco, acá tengo más gráficas, ¿no es cierto? A ver, tengo aquí, por ejemplo, otro, ¿ya? Digamos, vamos a suponer lo siguiente, ¿ya? Digamos que por alguna razón extraña, digamos de repente en esta situación de emergencia que estamos, pues, ¿no? Podría ocurrir, ¿no? Digamos que el par de zapatos lo he comprado, digamos, a 140. Es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? El par de zapatos lo he comprado a 140. Pero como en esta temporada, pues la gente empieza a tener menos dinero y la gente solo está sobreviviendo, pues nomás y compra pues, comida, no, ya no zapatos, digamos, ¿no? Entonces, pero me veo obligado a vender zapatos, ¿no? Porque algo de liquidez debo tener para sobrevivir, digamos, aunque sea en lo personal, ¿no? Entonces, repito, he comprado el par de zapatos, digamos, ejemplo, a 140 soles, ¿no? Y lo voy a vender pues, a 100. Ya, bueno, perderé, pues, ¿no? Pero algo, que necesito plata, ¿no? Entonces, lo vendo a 100. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy perdiendo 40 soles, porque compré a 140, ¿no? Y lo estoy vendiendo a 100. Estoy perdiendo 40. Esa es esta pérdida que está acá, ¿no? Y así va a pasar. Y así va a pasar siempre, ¿ya? Entonces, igual acá, ¿no? Ya, digamos, el par de zapatos lo he comprado, digamos, en 100 soles, ¿no? El par de zapatos lo voy a vender en 150. ¿Cuánto estoy ganando? 50 soles. Bueno, esa es mi ganancia, ¿ya? Y así va a pasar, ¿ya? Claro, esto que les estoy diciendo es pues, el resumen, ¿no? Ya, obviamente no solo va a haber esa información, obviamente hay muchos otros detalles que nos debe ayudar a entender, digamos, esas particularidades, digamos, de la información que los estados financieros nos va a proporcionar, ¿no? Y gracias a eso vamos a poder entender en qué consiste, por qué está así o qué tipo de información tenemos, ¿no? Ya está. Eso sería esta parte